Líderes militares acaban de romper décadas de tradición con una carta pública que está enviando ondas de choque a través de Washington. Un grupo de 38 comandantes militares en activo y retirados, incluidos 7 generales de 4 estrellas, se han negado formalmente a respaldar la autoridad de Trump como comandante en jefe en una declaración conjunta publicada hace menos de una hora. Esto no es una disidencia privada silenciosa ni un desacuerdo diplomático cuidadosamente redactado. Este es un reproche público sin precedentes de las mismas personas cuyas carreras se construyeron sobre el principio de nunca desafiar al liderazgo civil. Y el hecho de que estén dispuestos a dejar constancia oficial significa que la situación dentro del Pentágono ha llegado a un punto de ruptura que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera percibe todavía. Pulsa el botón de suscribirse ahora mismo, porque lo que se está desarrollando va a dominar los titulares durante meses y necesitas entender exactamente qué está pasando antes de que las máquinas de manipulación de ambos lados comiencen a reescribir la narrativa. Entonces, ¿qué desencadenó este movimiento extraordinario? Según la carta obtenida por múltiples organizaciones de noticias a las 3:47 p.m., hora del este hoy, estos líderes militares citan un patrón de decisiones durante los últimos 14 meses que, según afirman, subordinan la seguridad nacional a objetivos políticos, socavan la preparación militar y violan el pacto fundamental entre el liderazgo civil y las Fuerzas Armadas. La carta hace referencia específica a 3 incidentes. Primero, la orden de retirada abrupta de un puesto de inteligencia crítico en el Medio Oriente en octubre sin consultar a los comandantes de teatro, emitida, según se informa, horas después de un mitin de campaña donde Trump criticó el despliegue. Segundo, el retraso en la autorización para un ejercicio de entrenamiento conjunto de la OTAN en enero, que, según múltiples fuentes, fue retenido porque el almirante al mando había testificado previamente ante el Congreso sobre déficits presupuestarios. Y tercero, la acusación más condenatoria. Una directiva del 9 de febrero instruyendo a los jefes del Estado Mayor Conjunto a posponer los envíos de equipos de emergencia a una base de operaciones avanzada hasta que ciertos generales aceptaran aparecer en un evento de la Casa Blanca para celebrar la fuerza militar. Esto no se trata de desacuerdos políticos o de la fricción estándar entre civiles y militares. Se trata de usar el mando operativo como palanca para el teatro político. Y esa es una línea que estos oficiales dicen que nunca se puede cruzar. Dale con todo al botón de me gusta si estás empezando a ver por qué esto importa tanto. Aquí está el contexto completo de lo que se ha estado gestando. Las tensiones entre Trump y el alto mando militar han estado cociéndose a fuego lento desde su primer mandato, alimentadas por desacuerdos sobre los despliegues de tropas, choques con funcionarios del Pentágono sobre prioridades presupuestarias y repetidas críticas públicas a generales que no mostraron suficiente lealtad personal. Pero todo cambió, según fuentes cercanas al Estado Mayor Conjunto, cuando una directiva clasificada se filtró el 11 de febrero al Comité de Servicios Armados del Senado, mostrando una interferencia directa de la Casa Blanca en decisiones operativas urgentes. La directiva, con fecha del 9 de febrero y que supuestamente lleva la firma personal de Trump, ordena un retraso de 72 horas en las autorizaciones críticas de reabastecimiento para una base que enfrenta una evaluación de amenaza inminente hasta que 3 comandantes específicos de 4 estrellas acepten participar en una mesa redonda televisada elogiando las políticas de defensa de la administración. Esto no se trataba de un debate político legítimo o de discusiones normales sobre la estructura de mando. Se trataba de tomar como rehén la seguridad militar por la óptica de la campaña. Y aquí es donde se pone realmente serio. Cuando los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado revisaron esa directiva en una instalación segura el 12 de febrero, reconocieron de inmediato que esto cruzaba cada línea roja concebible. El senador Michael Thornton, republicano de Virginia y exoficial del Cuerpo de Marines, supuestamente dijo a sus colegas en la sesión cerrada que nunca había visto nada parecido en 40 años de servicio militar y público, y que permanecer en silencio los convertiría en cómplices de un incumplimiento fundamental del deber constitucional. Mientras tanto, la senadora Patricia Chen, la demócrata de mayor rango de California, calificó la directiva como el abuso más atroz de la autoridad del comandante en jefe en la historia moderna. Para cuando terminó esa sesión de emergencia de 4 horas, 11 senadores de ambos partidos habían acordado solicitar formalmente que el inspector general del Pentágono iniciara una investigación inmediata.
Pero antes de que esa solicitud pudiera siquiera presentarse, los propios líderes militares decidieron que no podían esperar a los canales oficiales. Dieron el paso extraordinario de hacerlo público. Deja un comentario ahora mismo si viste venir esto. Los leo todos. Ahora las cosas se ponen absolutamente intensas. La carta firmada por 38 líderes militares actuales y anteriores fue publicada en una conferencia de prensa conjunta celebrada en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C. a las 3:30 p.m. de hoy. De pie en el podio estaba el general Marcus Caldwell, general retirado de 4 estrellas del ejército y ex vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, flanqueado por la almirante Jennifer Hartley, retirada de la Marina con 3 estrellas que comandó la flota del Pacífico, y el teniente general Robert Hayes, oficial retirado del Cuerpo de Marines que dirigió fuerzas en 3 teatros de combate. El general Caldwell, con voz firme pero con la mandíbula visiblemente tensa, leyó la declaración inicial de la carta. Nosotros, los abajo firmantes, hemos dedicado nuestras vidas a defender esta nación y a defender la Constitución. Hemos servido bajo presidentes de ambos partidos y nunca hemos cuestionado públicamente al liderazgo civil. Pero no podemos permanecer en silencio cuando las decisiones operativas que afectan la seguridad de los miembros del servicio estadounidense se subordinan a cálculos políticos. La sala de reporteros se quedó en completo silencio. Caldwell continuó, con su voz volviéndose más firme. El principio del control civil de los militares es sagrado, pero ese control conlleva la responsabilidad de actuar en el interés nacional, no en el interés personal. Cuando un comandante en jefe utiliza las operaciones militares como moneda de cambio para respaldos políticos, ese pacto se rompe. Ese momento envió ondas de choque absolutas a través del Pentágono y el Capitolio. Cuando un general retirado de 4 estrellas con 38 años de servicio y un historial impecable declara públicamente que un presidente en funciones ha violado el pacto fundamental de las relaciones entre civiles y militares, indica una cosa: la evidencia es tan seria que el silencio mismo se convierte en una traición a sus juramentos. Esto no es postureo partidista ni oportunismo político. Estos son oficiales que pasaron toda su carrera evitando la política, que se negaron a comentar públicamente sobre cualquier administración durante décadas, y que ahora ponen en juego su reputación porque creen que la alternativa es ver cómo la integridad de la estructura de mando militar colapsa en tiempo real. Permítanme darles un contexto histórico crítico. Esta no es la primera vez que los líderes militares chocan con la autoridad civil por abuso de mando. Pensemos en abril de 1951, cuando el presidente Truman despidió al general Douglas MacArthur por insubordinación durante la Guerra de Corea. MacArthur había criticado públicamente la estrategia de Truman y abogado por expandir la guerra a China contra las órdenes presidenciales directas. Truman lo destituyó para preservar el control civil. Y aunque MacArthur tenía un apoyo público significativo, los líderes militares finalmente aceptaron la decisión porque reforzaba el principio constitucional de que los presidentes formulan la política, no los generales. Luego estuvo diciembre de 1993, cuando el presidente de la Junta de Jefes, el general Colin Powell, discrepó públicamente con el presidente Clinton sobre la política de no preguntes, no digas para los miembros del servicio homosexuales. Powell testificó ante el Congreso expresando preocupaciones sobre la implementación, pero lo hizo a través de los canales adecuados y finalmente ejecutó la política a pesar de sus reservas personales. La diferencia clave es que las objeciones de Powell eran sobre la implementación de la política, no sobre acusaciones de que las decisiones operativas estaban siendo manipuladas para obtener beneficios políticos. Suscríbete de inmediato si aún no lo has hecho. Este contenido no existe en ningún otro lugar. Y no olvidemos octubre de 2019, cuando el secretario de Defensa, James Mattis, renunció después de que Trump ordenara una retirada repentina de Siria sin consultar al liderazgo del Pentágono. Mattis escribió en su carta de renuncia que el presidente merecía un secretario de defensa cuyas opiniones estuvieran mejor alineadas con las suyas. Una forma diplomática y cuidadosa de decir que ya no podía defender decisiones que creía que ponían en peligro la seguridad nacional. Incluso entonces, Mattis mantuvo la tradición de no criticar públicamente a un presidente en funciones durante casi 2 años después de dejar el cargo. Ahora, sin embargo, es diferente. Esta vez, los líderes militares no están esperando a jubilarse, no están usando un lenguaje diplomático ni recurriendo a canales privados. Están declarando públicamente que la situación actual representa una amenaza existencial para la integridad del mando militar.
Entonces, ¿qué desencadenó supuestamente esta reacción sin precedentes? Según el texto completo de la carta publicada hoy, los líderes militares citan preocupaciones específicas sobre 3 categorías de acciones. Primero, interferencia operativa. La carta afirma que hay evidencia documentada de órdenes directas de la Casa Blanca para retrasar o modificar operaciones militares urgentes, basándose en si los comandantes han demostrado suficiente lealtad pública a la administración. Segundo, politización del personal militar. La carta alega que las recomendaciones de ascenso y las decisiones de asignación para oficiales de alto rango han sido influenciadas por evaluaciones de alineación política en lugar de competencia operativa y preparación. Y tercero, erosión del asesoramiento militar profesional. La carta afirma que los comandantes de alto rango han sido excluidos de discusiones críticas de seguridad nacional o que sus evaluaciones han sido ignoradas cuando entraban en conflicto con los objetivos de los mensajes políticos. No se vayan a ningún lado. La parte más explosiva viene a continuación. Esto es lo que dice específicamente la carta que sucedió con esa directiva del 9 de febrero. Según el relato proporcionado por el general Caldwell en la conferencia de prensa de hoy, el jefe de gabinete de la Casa Blanca llamó personalmente al Pentágono el 9 de febrero a las 2:15 p.m. e instruyó al secretario de Defensa interino para que retuviera todas las solicitudes de autorización de 3 bases de operaciones avanzadas específicas hasta nuevo aviso. Cuando el subsecretario preguntó el motivo, supuestamente se le dijo que ciertos oficiales al mando necesitaban demostrar una mejor comprensión de las prioridades de la administración antes de que el apoyo operativo pudiera continuar. 2 horas más tarde, según la carta, esos mismos 3 comandantes de base recibieron llamadas de un asesor político de la Casa Blanca, invitándolos a participar en una mesa redonda televisada, programada para el 14 de febrero, donde discutirían la fuerza y la preparación de las fuerzas bajo el liderazgo actual. El mensaje implícito era cristalino: acepta proporcionar apoyo político público y los retrasos en la autorización se levantarían. Niégate y tus tropas podrían no recibir el equipo y el apoyo que necesitan. Y esto es lo que debería alarmar a cada estadounidense, independientemente de su partido político. Esto no se trata solo de una directiva o una llamada telefónica aislada. Si un presidente puede estancar autorizaciones militares críticas hasta que los comandantes proporcionen respaldos políticos, la defensa nacional se convierte instantáneamente en una moneda de cambio para fines de campaña. Una vez que se establece ese precedente, no hay ningún mecanismo para evitar que suceda una y otra vez. Cada decisión operativa se vuelve potencialmente sujeta a pruebas de fuego políticas. Cada comandante enfrenta la elección entre proteger a sus tropas y mantener su integridad profesional. Todo el sistema de preparación militar queda subordinado a quien ocupe la Casa Blanca y a lo que necesite para su supervivencia política. Esto coloca a los republicanos en el Congreso en una posición absolutamente imposible. Por un lado, enfrentan una presión enorme de una base que sigue siendo intensamente leal a Trump y ve cualquier crítica como una traición del sistema. Eso significa defender al presidente independientemente de la evidencia, atacar a los líderes militares como agentes del Estado profundo y presentar toda la situación como un intento coordinado de socavar a un comandante en jefe que finalmente está poniendo a Estados Unidos primero. Por otro lado, se ven obligados a reconocer el hecho de que 38 líderes militares, incluidos oficiales con los que han trabajado personalmente durante décadas, afirman públicamente que la seguridad nacional está siendo comprometida con fines políticos. Ahora tienen que explicar a las familias militares por qué la preparación operativa debería depender de que los generales aparezcan en actos de campaña, una posición que es virtualmente imposible de defender con seriedad. Y aquí está la parte difícil. No hay una defensa creíble, o las acusaciones son exactas, en cuyo caso las acciones representan una violación fundamental del papel del comandante en jefe, o 38 distinguidos líderes militares con siglos de servicio combinado están mintiendo en una conspiración coordinada, lo que requeriría creer que oficiales que han pasado toda su carrera evitando la política, de repente decidieron cometer un suicidio profesional, fabricando reclamos contra un presidente en funciones. Expertos legales y constitucionales califican esto como la crisis civil-militar más grave desde la crisis de los misiles en Cuba. La profesora Elizabeth Warren, experta en Derecho Constitucional de la Universidad de Georgetown y exasistente del fiscal general, dijo a CNN esta tarde que si las acusaciones se corroboran, hay violaciones claras de los deberes fundamentales del presidente como comandante en jefe.
Si bien la Constitución otorga al presidente una amplia autoridad sobre las operaciones militares, esa autoridad existe para servir a los objetivos de seguridad nacional, no para extraer lealtad política de oficiales que se supone deben proporcionar asesoramiento militar profesional e independiente. Hazme un favor y dale un golpe a ese botón de me gusta, porque realmente ayuda a que este video llegue a más personas. Michael Chertoff, ex juez federal y secretario de Seguridad Nacional bajo George W. Bush, agregó que estas acusaciones podrían violar potencialmente múltiples estatutos federales que prohíben el uso de recursos gubernamentales para fines de campaña, retrasar las operaciones militares para coaccionar respaldos políticos de comandantes en servicio activo. No es solo un abuso de autoridad, podría constituir violaciones criminales de leyes diseñadas para prevenir exactamente este tipo de manipulación política de los recursos militares. Incluso el académico legal conservador John Yoo, quien defendió famosamente los amplios poderes de guerra presidenciales durante la administración Bush, admitió en Fox News esta noche que las acusaciones son extraordinariamente graves. Afirmó que si bien los presidentes tienen una discreción considerable en asuntos militares, usar esa discreción como palanca para obtener apoyo político de los comandantes cruza una línea constitucional que debería preocupar a todos los estadounidenses, independientemente de su opinión sobre las políticas de Trump. Ahora, hay algo que está quedando enterrado en toda la cobertura inicial, pero que es absolutamente crítico para entender lo que realmente está en juego aquí. Múltiples fuentes dentro del Pentágono dicen a los reporteros que esta carta pública representa solo la punta del iceberg. Según se informa, hay al menos una docena de oficiales de alto rango adicionales que querían firmar la carta. Pero el asesor legal militar les aconsejó que hacerlo mientras aún estaban en servicio activo podría constituir violaciones de las regulaciones del Departamento de Defensa que prohíben la actividad política por parte del personal uniformado. Eso significa que hay potencialmente docenas más de oficiales superiores que comparten estas preocupaciones, pero que legalmente no pueden hablar públicamente. Piensen en lo que eso significa por un momento. Los 38 líderes que firmaron esta carta son los que pudieron hacerlo público porque están retirados y ya no están sujetos a esas restricciones. Los que todavía están sirviendo, los que están actualmente en posiciones de mando y lidiando con estos problemas en tiempo real, están mirando desde la barrera, legalmente incapaces de sumar sus voces a este coro, a pesar de que pueden estar experimentando estas mismas presiones en este momento. Y se vuelve aún más revelador. Según un general de 3 estrellas retirado que habló con el Washington Post bajo condición de anonimato esta noche, ha habido discusiones informales entre los altos líderes militares durante al menos 6 meses sobre cómo abordar lo que perciben como un patrón de politización que se está acelerando peligrosamente. Este general afirmó que el grupo consideró múltiples opciones, incluyendo solicitar una reunión privada con el presidente, trabajar a través del secretario de Defensa para expresar sus preocupaciones a través de los canales oficiales, o incluso llevar sus preocupaciones al Comité de Servicios Armados del Senado en un testimonio clasificado. Pero cada opción presentaba problemas. Una reunión privada podría ser descartada o ignorada sin rendición de cuentas pública. Trabajar a través del secretario de Defensa suponía que el secretario estaría dispuesto a confrontar al presidente, lo cual la historia reciente sugería que era poco probable. Y el testimonio clasificado al Congreso mantendría la información alejada del pueblo estadounidense, que en última instancia necesita entender qué le está sucediendo a su ejército. Por lo tanto, tomaron la decisión de que hacer esto público era la única opción que forzaría la rendición de cuentas y la transparencia. Estas no son personas imprudentes que toman decisiones impulsivas. Estos son pensadores estratégicos cuidadosos que pasaron meses sopesando sus opciones y concluyeron que la amenaza a la integridad militar era lo suficientemente grave como para justificar la ruptura con 250 años de tradición que dicta que los oficiales militares no desafían públicamente al liderazgo civil. Cuando las personas que han dedicado su vida a seguir órdenes deciden que seguir órdenes se ha convertido en complicidad con la destrucción de la institución que aman, estás presenciando una crisis de legitimidad que va mucho más allá de los desacuerdos políticos normales. Comparte este video ahora mismo porque la gente necesita entender el contexto completo de lo que está sucediendo. Aquí hay otro detalle que debería aterrorizar a cualquiera que se preocupe por la seguridad nacional.
La carta hace referencia a retrasos operativos específicos que tuvieron consecuencias en el mundo real para la protección de las fuerzas. Según el cronograma proporcionado por la almirante Hartley en la conferencia de prensa de hoy, una de las bases de operaciones avanzadas que tuvo retrasos en las autorizaciones fue posteriormente objeto de un aumento del fuego hostil los días 11 y 12 de febrero, solo 2 días después de la directiva de la Casa Blanca. Si bien tuvo cuidado de señalar que no hay evidencia directa que vincule el retraso de la autorización con el incidente de seguridad, afirmó que el comandante de la base había solicitado específicamente sistemas defensivos mejorados que formaban parte del paquete de autorización retrasado. Esos sistemas no estaban en su lugar cuando ocurrió el ataque. Ningún miembro del servicio estadounidense murió en ese incidente, pero 3 resultaron heridos y la base sufrió daños significativos en el equipo de comunicaciones. Piensen en lo que eso significa. Podríamos estar ante una situación en la que las tropas estadounidenses se pusieron en mayor riesgo, no debido a decisiones estratégicas legítimas o limitaciones de recursos, sino porque sus comandantes no habían proporcionado suficiente apoyo político al presidente. Si eso no hace que se te congele la sangre, independientemente de tu afiliación política, no sé qué lo haría. Estos no son principios constitucionales abstractos. Estos son seres humanos reales en lugares peligrosos cuya seguridad puede haber sido comprometida por la óptica de una campaña. Entonces, analicemos lo que esto podría significar de ahora en adelante. Primero, el impacto político inmediato es sísmico. Ahora hay una declaración pública formal de 38 líderes militares declarando que el actual comandante en jefe ha subordinado la seguridad nacional a objetivos políticos. Si bien esta declaración no tiene fuerza legal para destituir a un presidente, su peso simbólico y práctico es absolutamente masivo. Indica a otros oficiales militares que hablar no es un suicidio profesional. Da cobertura política a los republicanos que han tenido miedo de criticar a Trump. Crea una estructura de permiso para romper filas que no existía hace 24 horas. Antes de esta carta, los oficiales militares temían que cualquier crítica terminaría con sus carreras, y los republicanos se preocupaban de que cualquier disidencia terminaría con sus futuros políticos. Ahora, algunos de los líderes más respetados en la historia militar les han dado tanto un ejemplo como una justificación. Segundo, crea una crisis enorme para la moral militar y las relaciones civil-militares. Los miembros del servicio en activo están viendo a sus antiguos comandantes declarar públicamente que las decisiones operativas están siendo manipuladas con fines políticos. Una encuesta realizada por Military Times en enero encontró que el 61% del personal en servicio activo ya desaprobaba cómo la administración maneja los asuntos militares. Es casi seguro que ese número se disparará dramáticamente después del anuncio de hoy. Cuando las tropas pierden la confianza en que su seguridad es la máxima prioridad, cuando creen que las decisiones operativas podrían estar influenciadas por cálculos políticos en lugar de la necesidad táctica, la cohesión de la unidad y la preparación sufren de maneras que no pueden medirse por números presupuestarios o recuentos de equipos. Finalmente, mirando hacia el futuro, las implicaciones más amplias para la democracia estadounidense son profundas. Esto cambia fundamentalmente el panorama político. Cada candidato republicano en las próximas elecciones enfrentará preguntas sobre si apoya a un presidente que supuestamente puso en peligro a las tropas para obtener respaldos políticos. Ya se están produciendo anuncios de campaña con familias militares preguntando por qué sus representantes no exigen rendición de cuentas. Esto crea un tema de cuña que trasciende las divisiones partidistas normales, porque el respeto por el servicio militar y el principio de mantener a las tropas fuera de las peleas políticas tradicionalmente comandaban una reverencia bipartidista. Deja un comentario abajo con tus pensamientos. Tengo mucha curiosidad por ver tu perspectiva sobre esto, pero más allá de los cálculos políticos inmediatos, esto se trata realmente de principios constitucionales fundamentales que definen todo nuestro sistema de gobierno. El papel del presidente como comandante en jefe es una de las responsabilidades más sagradas de nuestro orden constitucional. Exige poner la defensa nacional por encima del interés político personal. Requiere tomar decisiones operativas basadas en la necesidad militar y los objetivos estratégicos, no en qué comandantes están dispuestos a proporcionar una cobertura de prensa favorable. Si un presidente puede retrasar operaciones críticas,
retener autorizaciones esenciales o manipular decisiones de despliegue para extraer lealtad política de los generales, todo el concepto de asesoramiento militar profesional está efectivamente muerto. El control civil de los militares se convierte en manipulación civil de los militares y las implicaciones para la seguridad estadounidense serían catastróficas. Quédense conmigo. Lo que viene a continuación cambiará por completo su forma de entender lo que está en juego. Aquí está lo que hace que el desarrollo de hoy sea aún más extraordinario. La respuesta inmediata de la Casa Blanca esencialmente confirmó la seriedad de las acusaciones. En lugar de abordar las afirmaciones específicas, en lugar de disputar los hechos, en lugar de proporcionar una explicación alternativa para la directiva del 9 de febrero, la respuesta fue pura furia dirigida a los propios líderes militares. Trump publicó en Truth Social a las 4:23 p.m., calificando la carta como un ataque vergonzoso de generales acabados que están resentidos por haber sido ignorados para puestos y que probablemente están siendo pagados por los demócratas para socavar a un presidente que ha reconstruido el ejército que ellos permitieron que decayera. Mencionó específicamente al general Caldwell y al almirante Hartley, llamándolos fracasados y perdedores que no pudieron ganar guerras y que ahora no pueden manejar a un presidente que realmente pone a Estados Unidos primero. Cuando tu única defensa es atacar la credibilidad de las personas que presentan la evidencia en lugar de disputar la evidencia misma, ya has perdido el argumento. Expertos legales y especialistas en comunicación señalaron de inmediato el problema con esta respuesta. Si las acusaciones son falsas, si la directiva del 9 de febrero nunca existió o ha sido mal caracterizada, la respuesta lógica sería publicar la directiva real para proporcionar el contexto real y mostrar que estos líderes militares están equivocados o mintiendo. En cambio, la respuesta son ataques personales y teorías de conspiración. Esa postura defensiva no solo no aborda las acusaciones, en realidad las refuerza al sugerir que no hay una defensa fáctica disponible. Esto va mucho más allá de una sola controversia o un solo ciclo de noticias. Se trata de si un presidente puede convertir el mando militar en un arma para beneficio político personal sin consecuencias. Si no hay rendición de cuentas por supuestamente retrasar las autorizaciones operativas para coaccionar respaldos políticos, se establece que la seguridad nacional es negociable basándose en las necesidades políticas de un presidente. No se trata solo de Trump o de esta administración en particular. Se trata de si la presidencia misma tiene restricciones significativas cuando se trata del papel del comandante en jefe o si ese poder puede ejercerse puramente para obtener una ventaja política personal siempre que el partido del presidente controle lo suficiente del Congreso para evitar la destitución. Te vuela la cabeza, dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Aquí es donde estamos. 38 líderes militares con historiales impecables y siglos de servicio combinado han declarado públicamente que el actual presidente ha violado el pacto fundamental entre el liderazgo civil y las Fuerzas Armadas. Esto ya no es teórico. Ya no se trata de preferencias políticas o desacuerdos partidistas. Se trata de si aceptamos un sistema donde las operaciones militares se retrasan hasta que los generales aceptan proporcionar respaldos de campaña. Cuando oficiales que han pasado 30 o 40 años evitando cualquier atisbo de participación política deciden que tienen que hacerlo público porque la alternativa es la complicidad en la destrucción de la cultura militar profesional, hemos entrado en un territorio genuinamente peligroso y sin precedentes. Si no hay consecuencias, si este momento pasa sin rendición de cuentas, establece un precedente que perseguirá a la seguridad nacional estadounidense durante generaciones. Los futuros presidentes sabrán que pueden manipular las operaciones militares con fines políticos. Los futuros comandantes sabrán que los ascensos y las asignaciones dependen de la lealtad política más que de la competencia. Los futuros adversarios sabrán que las decisiones militares estadounidenses podrían estar influenciadas por cálculos políticos internos en lugar de la necesidad estratégica. Ese no es un modelo sostenible para una superpotencia que depende de la credibilidad militar para la seguridad global. Sigan de cerca esta historia porque está lejos de terminar.